va a sobrevivir va a ser S, cuando integramos con respecto de t. Así que está perfecto que esta función resultante va a ser una función que dependa de S. Profe, Perfecto, una gracias. pregunta sobre los dos Sí, núcleos que mostraste. sí, Ya me estoy adelantando un poco, pero multiplicar una función por e a la menos i 2pi sí. y a la 0pi, si se quiere, ¿no sería como equivalente? ¿O me estoy confundiendo? No te entendí la pregunta. No, él Multiplicar quiere esto, decir si ese 2pi es el argumento de alguien. No, no lo estás Claro. pensando ahí como el argumento que lo puedes cambiar por cero o por lo que venga. Se toma e a la menos i, 2pi, no se puede cambiar ese 2pi por otra cosa. Ah, está bien. No se lo argumento de nada entonces. bueno, vamos entonces, esta parte es totalmente introductoria, es para contarles un poquito. A medida que vayamos avanzando, nosotros les vamos a ir diciendo en realidad los ejercicios. Yo sé que a ustedes no lo tendría que decir, pero digamos los que vamos a evaluar. Esta parte, cómo vamos de la serie La Integral de Fourier, es una parte introductoria que a mí nos parece que es muy interesante que ustedes lo vean alguna vez. Eso no quiere decir que después les vayamos a tomar esta parte. La cuestión es la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Fourier, cómo surgió la serie de Fourier? Cuando tenían ecuaciones diferenciales parciales, que fue el último tema que vieron en Matemática C, con condiciones en los bordes o con condiciones iniciales, según las condiciones si estaban para T o para X o para Y. Y bueno, para encontrar las constantes, ustedes encontraban en la ecuación diferencial parcial una ecuación general, y para encontrar las constantes surgió la necesidad de la serie de Fourier. De esa manera encontraban las constantes. Pero eso servía solamente cuando esa función que ustedes tenían en las condiciones de borde era una función periódica. O mejor dicho, cuando esa función estaba definida en un intervalo finito, entonces ustedes podían encontrar una función periódica de manera que tenía el desarrollo de la función periódica coincidía con el desarrollo en ese intervalo finito. De esa manera surgieron las series de Fourier. Pero resulta que eso servía para resolver esas ecuaciones diferenciales parciales en cierto tipo de región. En realidad ustedes ya vimos en el capítulo 2, para algunos tipos de regiones, cómo podíamos resolver eh, las ecuaciones diferenciales, parciales. Tuvimos otras herramientas y ahora vamos a dar otras herramientas para abarcar otro tipo de regiones donde sean válidas estos problemas, resolver estos problemas. Entonces, lo que teníamos antes era, cuando teníamos una función periódica que cumplía las condiciones de Dirichlet, podíamos aproximarla mediante una serie de Fourier, que la podíamos tener expresada con senos y cosenos, o las podíamos tener expresadas como eh, la forma compleja. Ahora si tenemos una función que no es periódica, nosotros acá hicimos un ejemplito cualquiera, por supuesto que esto es solamente ilustrativo. ¿Cómo hacemos para representar una función en lugar de representarla con una serie? Porque esta no es periódica, la vamos a poder representar como una integral. Recordemos siempre que la integral es suma de series, no es otra cosa que eso. La cuestión es la siguiente. Entonces, supongan que tenemos esta función, particularmente la tomamos real porque acá podemos ver la imagen, ¿no? Que está en R2. Si esta función fuera compleja, ya podríamos mirar la parte real, la parte imaginaria, entonces, bueno, la consideramos real para ver intuitivamente qué es lo que pasa. Para ilustrar solamente la situación. Lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos una ventana y decimos, bueno, la miro acá. Y después lo que hago es, considero una función con este mismo periodo, ¿no? Si yo la miro en una ventana de longitud 2L, considero una función que la voy a llamar f sub L de t, que entre menos L y L son iguales, pero esta la supongo periódica. Entonces,
lo que vamos a hacer después es decir, bueno, pero si L tiende a infinito, esto se va a ir cada vez agrandando y al final lo que obtenga se va a parecer a la f de t. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Que si esta función periódica voy agrandando el L, es decir, voy haciendo el período tender a infinito, al final lo que voy a tener es esta función. ¿Se entiende eso? Intuitivamente. ¿Entienden eso? Sí, profe. Muy bien. Bueno, la cuestión que cuando tenemos esta función que ahora es periódica, acá estamos en lo que estaban haciendo ustedes en Matemática C. Si se verificaran, todo esto es intuitivo, entonces por eso decimos, si se verificaran las condiciones de Dirichlet, podemos representar esta función mediante la serie en su forma completa. Y la representábamos de esta manera. Ustedes por ahí directamente consideraban la serie y no le ponían valor principal, pero estaba bien clarito en lo que vieron en Matemática C, que en realidad esta serie es el límite cuando n tiene infinito entre menos n y n. No es que puedo tomar, en realidad esta serie uno podría considerar la suma de dos series, una hasta 0 más de 0 en adelante, y tomar los dos límites diferentes, y entonces la serie converge cuando los dos límites existen. Bueno, esto sería el valor principal. Digamos, hay muchas más de estas que existen que si tomamos la suma como la suma de dos series, una entre menos infinito y 0 y otra de 0 en adelante. ¿Se acuerdan lo que pasaba con las integrales impropias? ¿Qué es una integral impropia entre menos infinito e infinito? Es la integral entre menos infinito y 0 más la integral entre 0 y más infinito. ¿Cuándo converge entre menos infinito e infinito? Cuando convergen las dos. Sí, solo sí convergen las dos. Bueno, es decir que esta que calculamos un solo límite para n en infinito tiene muchas más posibilidades de que converja que la otra, ¿no? Bueno, cuando la serie tomamos un límite y la tomamos entre menos n y n, eso se llama valor principal de la serie. Por ahí, directamente, ustedes lo veían sin el valor principal, pero en realidad estaban tomando el valor principal. Y eso estaba dicho en matemáticas. Y los C sub n tenían esta pinta. Bueno, cada uno de estos era el límite de f sub L cuando x tendía a t por derecha y cuando x tendía a t por izquierda. La cuestión es que f y f sub L coinciden en el intervalo menos LL, ¿no? En el intervalo menos LL, la f y la fl coinciden. Entonces, en el coeficiente c sub n, en lugar de poner, como la integral es entre menos L y L, directamente podemos poner la f, porque entre menos L y L, la f sub L es igual a la f de T. Y acá lo que hacemos es un truquito, y decimos, bueno, fíjense, llamamos Sn igual a n sobre 2L, que acá, fíjense que tenemos, yo acá, para que les quede igual a lo que teníamos acá adentro, acá tenemos n sobre L, ¿no? Si llamamos Sn n sobre 2L, en realidad el n sobre L que tenemos acá lo podemos reemplazar por 2Sn, ¿no? N sobre L, paso el 2 y me queda 2Sn. Entonces, acá en lugar de poner n sobre L, podemos poner 2Sn. Bueno, está como en distinto orden, pero el famoso orden de los factores no altera el producto, estamos usando acá. Y una vez que reemplazamos acá n sobre L por Sn, a esto lo llamamos fNCn. Si hacemos la cuentita, Sn más 1 tenemos que poner acá n más 1. N más 1 sobre 2L. Menos Sn sería menos n sobre 2L. Hacemos la cuentita y nos queda 1 sobre 2L. Es decir, que en realidad el delta S sub n no depende de n, ¿no? Son todos iguales. Podemos pensar que es una partición, ¿sí? Con todos los delta Sn iguales. Cuando reemplazamos en la serie, fíjense cuando ponemos acá, este 1 sobre 2L sería el delta Sn, que ponemos acá. Todo esto, justamente cuando reemplazamos n sobre L, es esto que es fNCn, y esta partecita, el n sobre L, otra vez lo reemplazo por 2Sn, y la serie, entonces la semisuma
el promedio, digamos, de la F sub L, lo escribo de esta manera. Lo único que estoy haciendo es llamando Sn esto, F de Sn esto, entonces delta Sn, y lo único que estoy haciendo es reemplazar esto, esto y esto en esta suma. Lo único que hice fue reemplazar, sustituir estas cosas en esta suma. Nada más que eso. Una vez que uno tiene esta suma, y ahora, yo la verdad que esto lo había puesto en el libro, después me pareció que era demasiado, pero bueno, agarré de lo que había escrito y se los puse como auxiliar para que en me parece que es más fácil para que lo entiendan. Fíjense lo siguiente. ¿Ustedes ven cuando paso de uno a otro acá? Sí, profesor. Bueno, pero vuelvo a este. Acá tengo una serie sobre n. Todo esto es una función que depende como de Sn, y esto es delta Sn. Fíjense que mirándolo acá, ¿ven que cambié? ¿Ven que cambié? Bueno, estos serían los Sn, acá tengo los Sn, que como todos son 1 sobre 2L, son todos iguales, así que estos son todos iguales. Y la otra función, esta función, bueno, es una función que vamos a suponer en este caso que es real, supongo que es real, para poder dibujarla así, ¿no? Dado los Sn, puedo dibujar esta función así. Esta en realidad dependería de S. Ahí nomás se te cortó. Sí, se fue el audio. A mí se me cayó y estoy preocupado por internet. ¿Se les cayó a alguien más? No, Sí, profe. no se le escucha, profe. No se la escucha Profe, la profe. se le cayó la profe, no usted. Ah, Ahora el profesor quedó como el host. Marcó ahí una notificación. no, porque yo no tengo conexión a internet. No me van a escuchar. Pero sí lo estamos escuchando. A ver. Profe, ahora usted es el dueño de la llamada, digamos, el dueño del meeting. Creo que el profesor no nos escucha a nosotros si dice si dice que no tiene internet de él. Ahí se fue y quedó como Juan León, como... Juan, sí. ¿Quedé yo? Ay, Dios. Sí. Da la clase ahora. Ay, mira, sí, se me abrieron todas estas opciones. Ay, Dios. Ninguno de los profesores están conectados. Para mí que se desconectó sin querer. El profe. El profesor es Gastón Franco, ¿no? ¿O eso es alguien más? Claro, sí. Gastón Argeli. No, entonces no lo tengo. Ah, no, ya va. Aquí está en mayúsculas, ¿no? Gastón... Ese es su usuario. El profe es ese Gastón. Gastón. Sí, por eso pregunto. El usuario de Gastón en todas letras mayúsculas está conectado, al parecer. Pero Claro. sin micrófono. Debe estar hablando con la profesora. ¿Deben estar más confundidos? No se haber cortado el internet de ella. Y él se fue porque pensó que se cortó el de él. Ahí me recontra caí. Ahí está. Ah, ya está, profe. Ya le paso el host.
¿Diana está todavía? No, profe. Parece que no. Ah, bueno, les explico. Yo he estado teniendo, desde el lunes de la semana pasada, el servicio de FiberTel deplorable. Son unos estafadores. Y perdí Mis mis viejos 3 están con lo clases mismo, de la profe. semana pasada de Matemática B, las perdí directamente. Y esta semana se ve que continúa igual. Recién se me cortó, ahora, bueno, estoy rogando que me vuelva. Por suerte ahora volvió la señal, pero no sé hasta qué hora. ¿Sí? Me Estamos todos en extraño, la misma, profe. bueno, Yo sí. tengo Fivertel y nunca tuve problemas. Me dijeron que es, yo vivo en el centro, en 47 y 8. Me dijeron Sí. que depende del lugar donde vos vivís y que donde Sí, yo son nefastos. un nodo que tiene varias cajas que está no sé qué roto, pero el tema es que te mandan la reparación y nadie lo arregla. O sea, te mienten, vienen, se te soluciona por media hora, vienen, ya está listo y después al otro día o a la media hora se te vuelve a cortar. En mi casa están Sí, exactamente sí. lo mismo. Unos Sí, sí, sí. estafadores. Profe, No. ¿usted a qué distancia está del router, más o menos? No es el router, te aseguro que no, porque fue hace 9 días que estoy sin internet. El router es nuevo, lo tengo al lado, todo lo desconecto para probar, todo perfecto. No es el router, porque todo el edificio mío estuvo fallando hace una semana. Fivertel es lo peor que hay. Sí, es lo peor que hay, pero antes yo tenía Telefónica, Speedy, y tenía una velocidad de 5 megabytes, con lo cual los alumnos tampoco me escuchaban el audio. Entonces me pasé a esta compañía, contraté 100 megabytes y durante toda la semana pasada no llegaba a 1 mega, no a 100, a 1 mega, y a veces menos. Así que bueno, estoy furioso, directamente estoy furioso. Y yo no sé si Diana tendrá ese problema o el problema es de la máquina de ella. Porque vieron que al principio comentó ella que era el problema de la máquina. Sí. ¿Los perdí de nuevo ustedes? ¿Me escuchan o me escuchan cortado? Sí, sí, se Sí, escucha, se escucha. Se te escucha bien, profe. Perfecto. No, en este momento estoy midiendo. Y Perdón. qué sé yo, hasta que Dentro venga de- Diana. Perdón, acá estoy, Déjenme acá ver, estoy. cómo era, pues ya estoy olvidado de esto. ¿Me escuchan? ¿Ven mi Sí, pantalla? profe. Sí, Yo profe. estoy acá, ¿me Ven que están acá tenés escuchando? este programita que me enseñaron los Sí, alumnos Diana. para medir online la rapidez de subida. Recién se me bajó a 0 y ahora lo volví a medir. ¿Ven que dice 110? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profesora, Sí, Diana, la estamos escuchando. ¿Me estás escuchando? 110 justo porque ahora... Gastón creo que no escucha. Sí, yo los escucho. Gastón, yo los escucho. acá Diana. estoy. Diana está por acá. Volví, se me cortó internet. Diana, Dejé que me ¿pudo di volver a cuenta y no entrar? seguí hablando sola como una... Sí, profesor, la Encima profesora como Diana que entró. estaba hablando. Usted está marcado como el host ahora, para que sepa. Perdón. Bueno. Yo a Diana no la escucho. ¿No me escuchás? Nosotros, Ah, bueno, ¿No me está. escuchan? Esperen un poquito, esperen. Nosotros sí. Profesora, los alumnos la escuchamos. ¿La están escuchando la profesora? Bueno, me callo entonces yo, perdón. La cosa es que ella creo que no lo escucha a usted o no nos escucha a nosotros, No, porque sigue yo preguntando. Yo los escucho a todos, el que Gastón me parece que no me escucha a mí, ¿no? Perdón, yo a la ¿Y usted profesora la escucha, no la Gastón? escucho. Ok, los profesores no se escuchan entre sí, pero los estudiantes escuchamos a ambos profesores, es lo que está pasando. Bueno, le escribo que me pase el host o estamos los dos ahora. Quedé yo como host otra vez, ahorita se lo paso, profesora. ¿Quién sos vos? Juan, un estudiante. Ah, bueno, dale, ¿me lo pasás? Sí, ahorita mismo. Bueno. ¿Gastón seguís sin escucharme? Creo que se desconectó para ver si se podía escuchar ahora. Ahí le pasé el host, profe. Bueno, gracias. Entonces, yo estoy compartiendo, ¿lo ven o no? Lo voy a compartir de nuevo. Sí, por profe. las dudas. Sí, sí. Vemos su pantalla. Bueno, lo que pasa es que se me cortó internet, que en general no se me corta nunca. Y bueno, ya había aprendido con un teléfono, cada vez que se me cortaba internet, me había aprendido a conectarme. Pero tengo un teléfono nuevo, mi hijo va cambiando los teléfonos y me va dando los que él deja. Y no podía, ni siquiera, no sé, le escribía a Gastón, ni siquiera me salía ¿cómo se llama? El WhatsApp. Bueno, estoy de nuevo. ¿Estamos todos entonces? Estaba en lo Estamos. siguiente. Bueno, disculpen, pero bueno, son las cuestiones de la virtualidad. Les estaba diciendo esto. Tenemos una suma que tenemos una función aplicada en Sn por delta de Sn. Si
pensamos que esto nos da, podemos mirarlo acá. ¿Lo ven acá ustedes? Que cambié. Cambié de pantalla. ¿Ven? Ahora sí. Sí, sí. Profe, SN depende Muy de N, digo. Claro, ese n depende de n. Para cada n tenemos, es como que tenemos la s y tenemos sk, sk más 1, s0, s1, s2, s-1, s-2. Ustedes han visto cosas de estas, pero a lo mejor con un intervalo finito, con una partición. ¿Sí? Seguramente que lo han visto, porque a partir de este tipo de integrales ustedes han definido varias cosas. Lástima que no está Gastón, porque si no Gastón, que está en matemática B, inmediatamente les diría exactamente. Pero longitud de arco, que se me ocurre en este momento, el volumen de revolución, esas cosas se definen con este tipo de sumas. Para una función que, bueno, esta justo tiene esta forma, f de s por e, pero no, pero si ustedes piensan que esta es una función cualquiera, ustedes toman una decisión de hacer en intervalos finitos, ¿y cómo aproximaban la función? Bueno, hacían la suma de las áreas de los rectangulitos que me quedaban arriba del eje X, le restábamos la suma de las áreas de los rectangulitos que nos quedaban abajo, y eso nos daba la integral. De esa manera se aproximaba la integral en un intervalo finito de una función. ¿Se acuerdan de eso? Alumnos. Profe, yo no escuché bien, se me cortó. ¿Podrías repetirlo, lo último que dijiste, por favor? Sí, cómo no. Recuerden, por ejemplo, cómo ustedes definían o la longitud de arco o el volumen de revolución. Lo que hacían era, o la integral directamente, una integral definida. Si ustedes tenían la integral en un intervalo finito, ¿qué era la integral? Era el área de lo que me quedaba arriba menos el área de lo que me queda abajo, ¿no? Digo, arriba del eje X y bajo la función, abajo del eje X y arriba de la función. ¿Y cómo se definía eso? Nos formábamos todos los rectangulitos, ¿sí? Y después decíamos, ¿cómo aproximamos la resta de las áreas? Es la suma de las áreas que me quedan arriba del eje X menos la suma de las áreas que me quedaban abajo del eje X. Eso es lo que hacíamos. Y eso era la integral de esta función en un intervalo AB. De esa manera se definía una integral definida. Ah, eso era. Perfecto. ¿Estamos? Yo esto lo había puesto en el libro y después digo, no, es demasiado, pero me parece que en la clase está bueno, porque bueno, esto exactamente, si volvemos al apunte, volví al apunte, ¿todos me siguieron? Sí. Bueno, esa suma de los rectangulitos que tienen base delta Sn y altura, esta función evaluada en Sn, no es otra cosa que la integral, ustedes lo hacían para, esperen que me voy a ir de acá, me voy a sacar esperen que me quiero sacar la imagen. Eso exactamente, cuando tenían una suma, ustedes lo hacían para un intervalo finito, entre A y B, pero bueno, se extiende entre menos infinito e infinito, y eso no es otra cosa que la integral, entre menos infinito e infinito, de esta función evaluada en S, que sería toda esta función evaluada en S, diferencial S. Eso es, digamos, la definición de la integral definida. Y eso es justamente cuando hacemos L tender a infinito, porque cuando hacemos, fíjense que Sn era esto, ¿no? Cuando hacemos L tender a infinito, n tiende a 0, ¿está bien? Cuando hacemos L tender a infinito, el Sn tiende a 0, o sea que los intervalitos son cada vez más chiquititos. El delta Sn tiende a 0, no el n tiende a 0, el delta Sn tiende a 0, piensen que delta Sn es 1 sobre 2L. Volvemos acá. Cuando hacemos cada vez estos intervalitos más chiquitos, es que la suma de las áreas de esto se parece más al área bajo la curva, la suma de las áreas de esto se parece más al área entre el eje negativo y la curva, y entonces la resta se parece más a la integral de esta función. Estamos en lo mismo que ustedes habían visto para varias definiciones. Se llama suma de Riemann, pero ustedes no le habían dado ese nombre. La cuestión entonces es que, pensando en eso, cuando L tiende a infinito, estos se hacen cada vez más chiquitos, y esta suma de esta función
por el delta SN, que es la suma de las áreas de los rectángulos, digamos. Si fueran todos positivos, sería suma de áreas de rectángulo, me daría el área bajo la curva. Pero como permito que estos sean positivos o negativos, vuelvo acá, como permito que haya positivos y negativos, esa suma me da el área de lo que me queda arriba menos el área de lo que me queda abajo, que justamente esa es la definición de integral. Es decir, esta suma tiende a esta integral. Y esta que estaba acá, el C sub n, esto C sub n, cuando hago L de infinito, me quedaría, o la que me queda acá, cuando hago L tendrá infinito, me quedaría la integral entre menos infinito e infinito. Es decir, esta f de Sn pasaría a ser una f de S con la integral entre menos infinito e infinito. Otra vez, ¿por qué valor principal? Porque la tengo entre menos L y L, entonces es límite cuando L tiende a infinito. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un poquito más la diferencia entre una integral impropia y el valor principal. Profe, ¿en qué influye ese valor principal? O sea, que hay que hacer una cuenta con eso. Ahora vamos a verlo, que un poquito más abajo está la distinción entre la integral impropia y el valor principal de la integral impropia. Profe, le hago una pregunta. ¿Cómo no? No entiendo por qué después pasa de I 2pi t de S y después pasa a ser negativo ese menos I 2pi. Cuando está ya... ¿Acá me estás preguntando? ¿Acá me estás preguntando? Ahí, sí, ahí. Bueno, porque este f de S viene de esto. Este f de S viene de esto, que lo único que hago es hacer, cuando hago L tender a infinito, me queda la integral entre menos infinito e infinito. Y viene de esto que es con negativo, ¿ves? Sí, lo veo. F de Sn sería con F en S sería KS y AKS. Pero cuando hago L tender a infinito, me quedaría, digamos, sería la integral entre menos infinito e infinito, pero cuando es un solo límite, ahora vamos a ver la diferencia, en realidad es el valor principal de la integral impropia, como pusimos acá. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, esto es lo que llamamos transformada de Fourier de f de t, que sería esas que dijimos un tipo de transformada integral. Este sería el núcleo, en este caso. Y esta sería la representación de una función mediante su integral de Fourier. Fíjense, cuando nosotros teníamos la serie, volvamos a la serie, para que vean que es más de lo mismo. Nosotros cuando teníamos una función representada por una serie, y los coeficientes eran estos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En vez de tener una serie, tenemos, en vez de tener una serie, tenemos una función representada con una integral, y los coeficientes, lo que antes eran los C sub n, ahora son estas funciones f de S. En realidad, ¿se acuerdan que cuando Gastón habló de sucesiones complejas, dijimos, en realidad las sucesiones son funciones? En realidad, cuando tenemos esto, Cn, estas las podríamos haber escrito C de n, ¿no? Como funciones donde el dominio, en lugar de son los reales, son el conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, acá uno podría haber puesto C de n, una función C que depende de n. Pero bueno, para las sucesiones, todos convenimos en que en lugar de poner C de n, se pone C sub n. Pero fíjense que tiene la misma estructura. En vez de tener, es más, podemos venir acá, el valor principal. En vez de tener una serie, tenemos la integral. Este que era un C de n, ahora tenemos f de S, ahora no depende de n, sino de f de S, y es la misma estructura. En lugar de aproximar la función mediante una serie, podemos representar la función mediante una serie, representamos la función mediante una integral. Lo que antes era C sub n, ahora es f de S, o antes era C de n. Para cada n teníamos un C sub n. Ahora para cada S tenemos un f de S. Lo que pasa es que el S recorre los reales, ¿no? D sub S está entre menos infinito e infinito, entonces no podemos poner f sub S. Solamente por convención. Cuando el dominio de una función es real, ponemos f de S, y cuando el dominio es natural, ponemos f sub. Nada más que es una cuestión de notación. Y, bueno, las otras que teníamos, una n acá, por supuesto ahora no va a estar la n, sino que va a depender de S.
Y los C sub n, ¿qué forma tenían los C sub n? Era una integral de la f por esta exponencial que dependía de n. Bueno, ¿quiénes van a ser los f de s? Correspondientemente es la integral de la función por la exponencial, que por supuesto ahora depende de s. Se dan cuenta que hay una correlación inmediata entre la serie de Fourier y entre la transformada de Fourier, entre representar una función mediante una serie de Fourier y representar una función mediante esta que se llama integral de Fourier. Donde, aparte de la importancia que tiene que a una función que no es periódica y no la podemos representar con una serie, la podamos representar de alguna manera con una integral, que por supuesto acabamos de ver que esta integral es la suma de la serie, el límite de la serie, sino toma mucha importancia en este contexto esta sola que es, dada una función, calcular su transformada. Entonces, acá tenemos dos aplicaciones importantes de este tema. Primero, vamos a ver las aplicaciones a través del curso, ¿no? A través de toda la unidad. Por una parte, así como podíamos representar una función mediante una serie, eso lo habían usado en matemática C para resolver ecuaciones diferenciales parciales sobre cierto tipo de regiones. Acá vamos a poder representar una función mediante una integral y nos va a servir también para resolver ecuaciones diferenciales parciales sobre otro tipo de regiones. Es decir, ampliamos nuestra cantidad de problemas de ecuaciones diferenciales parciales a resolver. Por otro lado, aparece que estos coeficientes, los que antes eran los C sub n, que era una sucesión, porque el conjunto era el conjunto de dominio, era el conjunto de los números naturales, acá los coeficientes, como esta función está definida sobre los reales, es una función. Bueno, y vamos a ver entonces que esta función transformada de Fourier también solita, digamos, fuera que nos sirve para representar una función mediante la integral, esta transformada solita también tiene un montón de aplicaciones. Bueno, fíjense algo que es inmediato, si tengo una función que es continua y si tomo otra función que difiere de esta solamente en un número finito de puntos, cuando hago la integral me da lo mismo, ¿no? Es decir, que para todas las funciones que son casi iguales, es decir, que coinciden en casi todo punto, coinciden salvo un número finito de puntos, las integrales es lo mismo. La integral no registra lo que le pasa a una función en un punto, ¿no? Si yo considero esta función, y considero esta función que en un punto no está definida, la integral me va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de antitransformada? Y bueno, cuando la función es continua, porque después tiene un montón de funciones discontinuas que son casi iguales, que coinciden en casi todo punto, y no podríamos volver, ¿a cuál de ellas volveríamos? Así que en el caso de que la función sea continua, podríamos definir la antitransformada. Si la transformada f de s sería la transformada de Fourier de esta, la antitransformada de esta sería la f de esta. Bueno, y se llama transformada inversa de Fourier. Bueno, en definitiva hasta acá lo que vimos es que, así como podíamos representar una función, por supuesto que tenía que cumplir algunas condiciones, porque acá justamente digo si las integrales siguientes convergen, ¿no? Si esta integral converge y si esta integral converge, podemos representar f mediante una integral, y esta f de s sería lo que, digamos, en lugar de una serie tenemos una integral, lo que era antes los coeficientes c sub n, ahora es esta función f de s. Sería lo que eran antes los coeficientes de la serie. Repito entonces, dos cuestiones importantes. Por un lado, podemos representar una función mediante una integral, y por otro lado, tenemos que para cada f podemos encontrar esta f de s, siempre y cuando estas integrales convergen, que ahora vamos a ver a lo largo del curso de las aplicaciones. Bueno, un poquito
sobre qué es la integral impropia y qué es el valor principal de la integral impropia. Una integral impropia es una integral de este tipo, que la podemos escribir como entre menos infinito y t0, más entre t0 y más infinito, ¿no? Esta integral la podemos separar en dos, y esta converge sí, solo sí, converge esta y converge esta. En general uno a este t0 le pone 0, porque después si quiere usar barro es mucho más fácil, pero en realidad es cierto para cualquiera. La cuestión es que esta integral impropia, para que converja, tienen que converger esta y tiene que converger esta, es decir, que estos dos límites tienen que existir. ¿Esta existe? Sí, solo sí. Este límite existe y este límite existe. Esa es una integral impropia. El valor principal de la integral impropia, lo que hacemos es tomar directamente entre menos u y tomar un solo límite. Por supuesto, si esta converge, esta va a converger, porque si esta entre menos 1, al revés. Si esta converge, que es este límite converge y este límite converge, entonces esta seguro que converge. Lo que no pasa es al contrario. Puede ser que esta converja y esta no. Acá les hice dejamos para que lo hicieran ustedes porque es muy sencillo. Fíjense que si ponemos acá una función impar en un intervalo simétrico vale 0, o sea que acá el límite sería 0. En cambio, si ponemos esta misma que tienen acá, si ponemos la t, acá me queda la integral de t cuadrado sobre 2 entre t0 infinito que diverge. Bueno, eso es nada más un ejemplo para que ustedes hagan, pero lo que tienen que recordar es que si la integral impropia converge, el valor principal también converge. Si el valor principal converge, esta puede ser que converja o puede ser que no. Bueno, y acá ya les digo, tienen un ejemplito. Profe, no me queda muy claro qué es el valor principal. Claro, El valor principal, principal, las integrales impropias, por definición, ¿qué son? ¿Qué es esta integral impropia por definición? ¿Qué es? Es la suma de estas dos, ¿no? Es esta más esta. ¿Qué es la integral impropia por definición? Es una integral entre menos infinito y t0 más otra integral entre t0 e infinito. Por definición. Cuando una integral impropia converge, sí y solo sí, esta converge y esta converge. Es decir, esto están de acuerdo, ¿no? Que esta integral es el límite de esto. Tengo entre menos infinito y t0. ¿Qué hago? La integral entre a y t0 y hago a tender a infinito. ¿Esta qué es? Hago la integral entre t0 y b y hago b tender a infinito. Para que esta converja, por definición, tienen que existir estos dos límites. Tienen que existir esos dos límites. ¿Está bien? El valor principal, por definición, es este límite. No es la suma de estos dos límites si es que existen, ¿no? Porque tampoco puedo sumar, no puedo decir directamente, esta es la suma de estas dos, porque si no existen, no puedo sumar cosas que no existen. El valor principal de la integral, por definición, es el límite de, hago la integral entre menos 1 y entre menos u y u, y después hago u tender a infinito. Hago un solo límite. Y bueno, y se puede ver que si esta existe, seguro que esta existe. Si en vez de pensar esta como la suma de este límite más este límite cuando existen, le pongo, si esos dos límites existen, pongo límite de u tendiendo a infinito entre menos 1 y u, seguro que va a existir. En cambio, yo puedo hacer esta cuenta, y existe, y después uno de estos dos tranquilamente puede no existir. O los dos. Esa es la diferencia entre integral impropia y valor principal de la integral impropia. Esta es la definición del valor principal. Esta es la suma de esta más esta, si es que existen las integrales, es la definición de la integral impropia. Por definición es eso. ¿Les quedó claro ahora? Sí, profe, no entiendo por qué está multiplicando ahí a la integral, el valor principal. No es multiplicando, es la notación. No es multiplicando. Esto quiere decir valor principal de la integral menos infinito infinito de g de t. Por definición es esto. No está multiplicando el valor principal. No se entendía. La definición, valor principal de la integral impropia. Se nota así. Valor principal de la integral entre menos infinito infinito de g de t, por definición es esto.
Pero está bien se pueden confundir. Pero bueno, esa es la nota. Como acá decíamos, el valor principal de esta integral impropia, como acá decíamos, el valor principal de esta serie es el límite cuando n tiende a infinito de la serie entre menos n y n. Es la definición. El valor principal de una serie es el límite cuando n tiende a infinito de esta serie. De igual manera, si ustedes pusieran esta serie sin el valor principal, no sería esto. También se separan en dos series, entre menos infinito y 0, o entre menos infinito y n0, más entre n0 y infinita. Y la serie converge si las dos series, sí, solo si las dos series convergen. O sea, pasa lo mismo que con las integrales. Lo que pasa que en la mayoría de los lugares ponen esto directamente y no hacen esta distinción entre valor principal y serie. ¿Sí? Atacan con esto y en algunos lugares se dignan a poner en el sentido del valor principal, y en otros lugares ni ponen nada. Claro, son dos cosas diferentes. Son diferentes, sí. Por supuesto que si la serie converge, el valor principal también converge. Pasa lo mismo que con las integrales. Si esta converge, no tiene sentido dar valor principal, porque si converge la serie sin el valor principal también es todo lo mismo. Pero si el valor principal converge, ¿puede no converger la serie? Exactamente. Bien. Y lo mismo pasa con esto. Puede ser que el valor principal de la integral converge, y sin embargo la integral impropia no converge. Es como más débil. ¿Sí? Claro, Ahora, si esta converge, esta también y son iguales, ¿no? Eso no tenemos que tener problema, pero el valor principal converge y la otra también, esos son iguales, por supuesto, que cuando esta converge, esta también, y es el mismo valor. Acá hay un problema cuando esta converge y esta no, pero bueno. En muchos lugares, bueno, trabajamos con esta, que es más pobre, digamos, pero es más débil, pero bueno, se trabaja con lo que hay. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Los que no habían entendido nada y se fueron a dormir, ¿les quedó un poco más claro ahora? Sí, profe. Bueno, igual, lamento por ahí que hemos perdido mucho tiempo con esto, pero bueno, a mí no me parece tiempo perdido. Esto es solamente cómo de la serie de Fourier que ustedes conocían, llegamos, además una cosa totalmente intuitiva esto, porque ni siquiera estamos demostrando nada, ¿no? Esto si quieren en el Churchill, ecuaciones diferenciales, están, después de esto me parece que la última hoja están las referencias, está todo perfectamente hecho, demostrado, esto solamente intuitivamente para que ustedes vean, lo vean de manera intuitiva. Y la cuestión entonces es, estamos diciendo acá que podemos representar una función mediante el valor principal de esta integral, donde f de s es el valor principal de esta integral, esto digamos serían los coeficientes, pero estamos diciendo que esto es cierto si las siguientes integrales convergen, ¿no? Todo esto es cierto cuando convergen. Entonces, la cuestión es, la cuestión es, ¿cuándo convergen? ¿Cuándo convergen? Bueno, acá empieza, entonces, como empezaba antes el módulo que teníamos de transformada de Fourier, que en realidad empezaba acá, y entonces, este teorema nos dice cuáles son las condiciones suficientes para que la integral y la transformada de Fourier exista. Entonces, lo que pedimos son que f y f' sean seccionalmente continuas dentro de cualquier intervalo finito, y que f de t sea absolutamente integrable, es decir, la integral entre menos infinito de el módulo de f de t, porque recuerden que esta función va a los complejos, es decir, que esto es el módulo f de t, por supuesto puede ir a los complejos, o en particular puede ir a los reales, pero esto va a coincidir con el valor absoluto si f va a los reales, pero si no, este es el módulo de la función compleja, si esto es finito. Bueno, ustedes recordarán las condiciones de Dirichlet para la serie, que decía f y f' seccionalmente continuas. Bueno, estas no son la única forma de ponerlos. Algunos dicen si tiene un número finito de máximos y mínimos en cada intervalo, me parece que ustedes lo habían dado así. Sí, también
Claro, otra manera de decirlo también es F y F' son seccionalmente continuas en uno de los períodos, ¿no? Pero fíjense, hago un pequeño dibujito horrible acá. Esperen. Si ustedes tienen que en este periodo F y F' son seccionalmente continuas, en realidad, en todos los periodos va a ser seccionalmente continua. Y cada vez que toman un intervalo finito, cualquier intervalo finito, eso va a hacer que en cualquier intervalo finito y F sean seccionalmente continuas. Entonces, acá tenemos que pedir dentro de cualquier intervalo finito. En realidad para la serie se podía pedir lo mismo, pero bastaba decir con que en un intervalo F y F' sean seccionalmente continuas. Eso ya me aseguraba que en cualquier intervalo finito F y F' sean seccionalmente continuas. Con lo que voy a esto es que, en realidad, esta es una condición que también se podía pedir en la serie. O pedían esas de máximos y mínimos, un número finito de máximos y mínimos en cada intervalo finito, o esta. Bueno, cuando se cumplen estas condiciones que también se llaman condiciones de Dirichlet ahora para la existencia de la transformada integral de Fourier, lo que se obtiene es que la transformada de Fourier, es decir, la f de S, es continua, y en realidad es más, nosotros no quisimos sumar, pero en realidad es continua, es acotada, y tiende a cero cuando S tiende a más y a menos infinito, cuando el valor absoluto de S tiende a más infinito. Esta función tiende a cero, además. Bueno, después vamos a ver, Gastón, si agregamos todas esas cosas más que se cumplen. No queríamos atosigarlo con todas las cosas que se cumplían. Bueno. Pero bueno, que sea continua, lo necesitábamos inmediatamente en un rato, entonces por lo menos pusimos eso. Pero en realidad es continua, esta f de S es acotada, y además tiende a cero cuando el valor absoluto de S tiene infinito. O sea, tanto cuando Profe, S tiene más infinito. Sí. Perdón, esa F de S, la F grande de S, Sí. ¿qué viene a ser? O sea, ¿qué representa? ¿Qué es lo que estamos sacando ahí? Bueno, esta F de S es muy importante en el estudio de estas funciones, porque uno puede decir, yo tengo esta función y estudio algunas cosas de esta función. Puedo estudiar la gráfica, los máximos, los mínimos, puedo estudiar un montón de cosas de esta función. Cuando uno la transforma a esta función, por eso es que se llama, acá venimos, el dominio de f de t se llama dominio del tiempo, y el de f de s se llama dominio de la frecuencia. En esta f de s se ven cosas que por ahí no se ven en esta f de t. Yo le quería poner algo que encontré que me encantó. ¿Ven esto? Sí. También, Sí, se ve. miren lo que decía este autor, no sé cómo se pronuncia esto, Bracewell, estoy inventando, no sé cómo se pronuncia, que también tiene un libro re famoso que abarca este tema de una manera maravillosa. Y encontré esto que decía en una revista que me quedé fascinada y dije, lo voy a compartir con mis alumnos. Fíjense lo que dice de la transformación de Fourier. Es decir, cuando uno tiene una f de t, ¿qué pasa con esa f de s? La doble hélice del ADN, el ciclo de las manchas solares y las señales aserradas que la electrónica utiliza se reducen matemáticamente a una serie de curvas ondulantes. Tal es la idea que subyace a una poderosa herramienta del análisis. Por supuesto, esto cuando ustedes hablamos de las curvas ondulantes, siempre estamos hablando de funciones periódicas. Y justamente lo que hace la transformada de Fourier es que sirva para funciones que no sean periódicas. Escuchen, lean esto si no es maravilloso. Para calcular una transformada, escuchen. El oído efectúa automáticamente el cálculo, un cálculo que el intelecto solo alcanza a realizar tras años de formación matemática. El oído ejecuta la transformación convirtiendo el sonido, ondas de presión que viajan a través del tiempo y de la atmósfera, en un espectro, que es una descripción del sonido mediante una serie de volúmenes de diferentes tonos. El cerebro se encarga de convertir esa información en sonido percibido. Resulta posible, ¿entendieron? Por ejemplo, ¿tienen idea entonces de lo que hace la transformada? De lo que ustedes cuando
tienen la transformada de Fourier, de lo que están teniendo, digamos, de la herramienta que tienen cuando tienen la transformada de una función, en lugar de tener la función, en vez de tener la señal, en el otro, por eso se llama frecuencia. Por ahí vos, Gastón, podés dar un poquito más. No, lo que dijiste vos está buenísima la frase intuitivamente, porque es como que el oído hace el análisis de la señal de presión y el cerebro hace la síntesis, combina todas esas frecuencias que detecta el oído para dar la noción final de todas sumadas esas frecuencias y percibir el sonido como realmente lo escuchamos. Están leyendo esto, ¿no? Porque yo lo estoy leyendo de un lugar, lo puse, lo están leyendo, ¿no? Sí, profe. Ah, no. Sí, profe. Vos también, Gastón, ¿no? Porque como decías, lo que dije, no, en realidad es lo que leí, no es lo que dije. Bueno, entonces sí. acá resulta posible efectuar por métodos matemáticos operaciones similares sobre las ondas sonoras y, con mayor generalidad, sobre casi todo fenómeno fluctuante, desde las ondas luminosas, pasando por las mareas oceánicas, hasta los ciclos solares. Dichas herramientas matemáticas permiten descomponer las funciones que representan las fluctuaciones en un conjunto de componentes sinusoidales, curvas ondulantes que oscilan de un máximo a un mínimo y viceversa, a modo de crestas y senos de las ondas del océano. La transformación de Fourier es una función que describe la amplitud y la fase de cada sinusoide con frecuencia específica. La amplitud expresa la altura de la sinusoide, la fase el punto de arranque dentro del ciclo de la sinusoide. Es decir, volviendo acá, nosotros, cuando hacemos la transformada de esta función, si miramos directamente esto, podemos no mirar la f de t y mirar la f de s. Fíjense, la f de s se puede, como es una función compleja, en principio la podemos representar como su módulo y e a la i por su argumento. Esta se llama espectro de amplitud, esta se llama argumento de f, espectro de fase. Uno podría analizar lo que dicen ahí, el espectro de amplitud y el espectro de fase, directamente sin conocer la f de t. Si uno conoce la f de s, podríamos analizar todo esto que decían en este artículo. O sea, la f de s es la armónica. No sé. Gastón, ¿vos podés contestar eso? No sé si me están escuchando a mí. Sí, te escuchamos. La Sí. F grande de S lo que te hace de alguna manera, te está midiendo la importancia o el grado de importancia que tiene, vamos a ver que S tiene que ver con una frecuencia en movimientos periódicos o en estos movimientos que estamos estudiando. F grande de S te mide la importancia de la presencia o el grado de presencia de esa frecuencia S en tu movimiento no armónico F de T. ¿Sí? Entonces, como f de t no es periódica, no te alcanza con hacer el análisis de la serie de Fourier, donde sabes que todo movimiento periódico se puede descomponer en una síntesis de una suma infinita de movimientos armónicos simples con frecuencias todas múltiplos de una fija. En un movimiento no periódico necesitas una gama infinita de frecuencias, una gama continua de frecuencias. Y la f grande de S te está midiendo para la frecuencia S con qué importancia tiene que intervenir dentro de tu f de t para digamos, combinando esas distintas ondas con frecuencias S, con la amplitud de f grande de S, vos podés recomponer el movimiento no armónico de f chiquita de t. Medio un trabalenguas lo que dije, pero por ahí un ingeniero entiende más, inclusive que nosotros, ¿no? Sí, por eso yo les digo, esto es nada más, esto que les estamos diciendo es nada más que a modo de información, porque nada de eso, ni de la interpretación de la FDS, nada de eso vamos a ver en este curso. En este curso Fíjense lo único que perdón, inclusive en ingeniería, E a la I 2pi por T por S, en ingeniería eso es una onda. Están acostumbrados a mirar eso como una onda. Es una onda compleja, pero es una cosa periódica. Y tiene frecuencia S, frecuencia angular, lo que estamos llamando la letra S chiquita, ¿no? Porque es coseno de 2pi por T. Ah, me parece que estoy perdiendo internet. Bueno, se escucha, ¿eh? Si se escucha, Gastón. Gastón. ¿Me escuchan? ¿No me van a escuchar? Porque hay bien internet. En mi casa hay bien internet. Bueno, no los voy a interrumpir porque me van a escuchar a medias. Mejor sigan hablando y trataré por el chat de decir algo. No, pero te escuchamos bien, ¿no? Ah, bueno, no sé qué estaba diciendo. Que E a la I 2pi por T por S no es otra cosa que un movimiento armónico con frecuencia angular S, que llaman omega en física, ¿no?
coseno de 2pi por omega t más seno de 2pi omega t. Lo que pasa es que los están combinando en una sola exponencial. Y entonces estamos ponderando esa... Bueno, se fue. Esta Bueno, sí. bueno, lo que les quería decir es que en realidad esto que les estamos contando es para que vean la importancia de la transformada de Fourier. Nada de eso vamos a ver en este curso. Esas cuestiones las verán en sus materias específicas. Acá solamente les vamos a enseñar a manipular, digamos, desde el punto de vista matemático y nada más. Pero bueno, queríamos darle, como para mostrarles la importancia que era la transformada, les queríamos dar alguna cosita más. Bueno, las observaciones son que las condiciones de Dirichlet son suficientes, pero no necesarias, es decir, hay funciones que no las cumplen, pero tienen transformadas integral de Fourier. A lo largo del módulo vamos a ver algún ejemplo. Y ustedes pueden ver en diferente bibliografía que están definidas parecidas. La única diferencia es si hacemos la sustitución omega igual a 2pi por s, se obtienen formas equivalentes de las definiciones, pero bueno, se cumplen las mismas propiedades, todo igual. A ver, un minutito que un minutito me cierro, un minutito. Bueno, acá estoy de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que también me quedé sin internet en mi casa. Mi hijo me prestó su celular y ahora va a tratar de arreglar el otro mío para usarlo él, porque también trabaja desde casa por internet. Bueno. Entonces, bueno, esto solamente me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Perfecto, se escucha. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, que en libros, si ven alguna que es parecida, puede ser acá en lugar de tener todo esto, I, 2pi, TS, tiene un omega S, y acá puede ser que tenga 1 sobre raíz 2pi, o 1 sobre 2pi acá y acá, en las dos. Bueno, son todas equivalentes y cumplen las mismas propiedades. Ejemplo, esto es lo que yo les decía, que esto es muy sencillo, que en realidad después, para quitar la materia, lo que se necesitan son todas cosas sencillas. ¿Cuándo estamos seguros de que una función va a tener transformada de Fourier y que la vamos a poder representar mediante una integral? Bueno, tenemos que ver nada más que estas dos condiciones. Entonces, por ejemplo, para esta función, esta es la gráfica de esta función, dibujamos la f' a trozos, ¿no? Esta función no es derivable porque el menos 1 y 2 no es continua, pero bueno, nos fabricamos esta función que vale 1 cuando t está entre menos 1 y 2 la derivada de esta, en el otro pedazo la derivada de esta que es 0, y esa sería la f'. Por supuesto, las dos son seccionalmente continuas en todo intervalo finito, ¿no? Porque a lo largo de todo su dominio de definición tiene dos discontinuidades, así que cada vez que hacemos intervalos finitos, o no va a tener ninguna, si hago un intervalo finito acá no tiene ninguna discontinuidad, si hago uno acá tiene uno, a lo sumo, en cualquier intervalo finito, a lo sumo va a tener dos discontinuidades infinitas, porque son del tipo SAR, tanto la f como la f'. La gráfica del valor absoluto, ¿cómo es la gráfica en este caso es el valor absoluto porque la función toma valores reales, ¿no? Si no, recuerden que tienen que considerar el módulo. Esta es una función a valores reales, así que el módulo coincide con el valor absoluto. Recuerden que a donde es mayor o igual que 0 es la misma, y a donde es negativa es el opuesto. Así que me queda esto, esta sería la forma de escribir la función valor absoluto en este caso. Cuando acá está la justificación, f y f' son seccionalmente continuas dentro de cualquier intervalo finito de R, porque ambas funciones tienen a lo sumo dos discontinuidades finitas en cualquier intervalo finito. F de t es absolutamente integral, tengo que, acá sí es la integral, no el valor principal, pero bueno, la integral como es 0 fuera de este intervalo finito menos 1, 2, esta integral impropia se reduce a calcular estas integrales finitas, así que, bueno, entre menos 1 y 1 integro esta, y entre 1 y 2 integro esta, y me da finito.
Eso es esta parte que sería de, quiero mirar si esta función verifica estas condiciones. Una vez que las verifica, estamos seguros que podemos calcular la transformada de Fourier. Para calcular la transformada de Fourier, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición, f de t por esta exponencial. Otra vez, como esta f de t se anula, fuera del menos 1, 2, esta integral impropia termina siendo la integral entre menos 1 y 2. Ahora es la f la que tengo que integrar, ¿no? Para la condición tenía que integrar el valor absoluto de f, o el módulo, si fuera con valores complejos. Para calcular f de s tengo que integrar la f por la exponencial, no el módulo de f. Y como integro, esta es 0, salvo entre menos 1 y 2, o sea que la integral, cuando multiplico la integral de f por la exponencial, es entre menos 1 y 2, t menos 1 por la exponencial. Bueno, hay que hacer la cuenta, esta cuenta se puede hacer por partes, y da esto. Esto, por supuesto, vale cuando s es distinto de 0, ¿no? Porque ya cuando integran, fíjense que van a integrar con respecto a t, cuando hacen integración por partes, van a tomar du todo esto y v todo esto, toman u esto y dv esto, cuando buscan la v, les va a quedar en el denominador, y menos i 2pi por s, ya queda en el denominador. Así que toda esta cuenta vale cuando s es distinto de 0. La fórmula anterior no es válida para s igual a 0, para hallar f de 0 podemos usar dos cosas. Ya sabemos que cuando se cumplen estas dos condiciones, esta f de s es continua. Entonces, si el problema lo tuvimos en 0, podemos decir, bueno, calculamos el límite de esto, cuando s tiende a 0. Podríamos calcular el límite de esto cuando s tiende a 0, y ese va a ser el valor de f en 0. En este caso, calcular este límite no es sencillo. Hay que usar, fíjense, habría que hacer las distributivas, después queda suma, o sacar un denominador común. Sería mejor sacar un denominador común, usar LOP y tal. Bueno, se puede hacer. Pero en este caso es más sencillo calcular por definición en f en 0. ¿Qué sería f en 0? Sería la integral entre menos infinito e infinito de f de t, y donde dice s poner 0. O sea que me quedaría directamente entre menos 1 y 2 de f de t. En este caso es mucho más sencillo calcular f en 0 aparte que calcular el límite de f de s cuando s tiende a infinito. Bueno, se puede usar de las dos maneras. En realidad, en general no lo calculamos. Es decir, bueno, esto vale esto, y en el punto que no pudimos calcular se extiende por continuidad y ya está. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en realidad, una vez que uno tiene la f de s, queremos representar la f de t mediante la integral de Fourier, que es el valor principal. Fíjense algo importante. Nosotros teníamos acá que en general, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí, pero ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos bien. Bueno, Se va entendiendo. bueno, qué suerte. Fíjense que cuando definimos acá, porque después dijimos, bueno, esto lo hicimos para estas funciones medias truchas acá, de que dijimos que tomaban valores reales, etcétera, nos acomodamos como nos gustaba, pero después definimos esto, pero después dijimos, así mismo se definen la integral y transformada de Fourier para funciones de R en C en general. Y esto valía cuando la f era continua. Dijimos que se definen en las dos con el valor principal. Resulta que cuando vinimos acá, dijimos que en la f de s vale para la integral impropia, o sea, es mucho más fuerte, porque sabemos que si esta vale, el valor principal también. ¿Esto por qué es? Porque estas condiciones, que nos servían para ver cuándo estas integrales convergen, nos proporciona que esta converja no solamente el valor principal, sino que converja la integral impropia. Y esta pobre, bueno, esta sí converge solo el valor principal. Esto nos quedó así de débil y de pobre. ¿Estamos?
Cuando nosotros tenemos que estas condiciones se cumplen, podemos directamente decir que la f de s es la integral impropia, porque este teorema lo asegura. Por supuesto, este teorema está demostrado en el Churchill de ecuaciones diferenciales, pero la función se aproxima mediante la integral, no, mediante el valor principal de la integral, o sea, mediante E. Bueno, estábamos acá, ya calculamos la f de s en realidad para todo S real. Cuando vamos a aproximarla, nosotros acá adentro tenemos que poner la f de s. Y entonces decimos, ¿puedo poner esta? Porque esta en realidad valía, pero para s igual a 0 no valía esta. Pero cuando nosotros estamos con integrales, lo que a la función esta le pasa en un punto o en finitos puntos, la integral no registra eso, porque uno hace la suma de las integrales con límites en esos puntos. Por supuesto, si los límites existen, la integral me da lo mismo. Entonces, tranquilamente podemos poner la fórmula de f de s que encontramos para s distinto de 0, porque la integral me va a dar lo mismo. Y más que sabemos que es continua en ese punto, ¿no? Porque por esas propiedades que verificamos que se cumplen nos aseguran que esta f de s es continua. Así que tranquilamente podemos poner en la integral esta que nos dio para s distinto de 0, sabiendo y sin importar cuánto nos dio f de 0 en ese puntito, porque para la integral en realidad no importa. ¿Cuál es la gráfica de la función a la cual converge la integral? Y bueno, la integral converge a la f, no, converge al promedio. Esto lo mismo pasaba con la serie. ¿Qué quiere decir? Si la función es continua, fíjense que esto es límite por derecha t, límite por izquierda t. Si la función es continua, estos límites son iguales. Eso lo habíamos puesto en algún lado por allá arriba. Podemos volver. Esto lo pusimos por allá, cuando hablábamos de la serie, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Esto qué es? Es el límite por derecha y el límite por izquierda. Si son iguales, si la función es continua, los dos límites son iguales y el límite existe y es igual a los límites. O sea que me quedaría la función en ese punto, la función en ese punto, dos veces la función en ese punto. Me da la función en ese punto si la función es continua. Es decir, en todos los lugares, fíjense quién era la f. Esta era la f. Acá es continua, en este intervalo es continua y en este intervalo es continua. Para todos los t donde la función es continua, la integral converge a este promedio que me da exactamente f de t. Porque esto sería f de t más f de t, dos veces f de t sobre 2, me quedaría exactamente f de t. En los puntos de discontinuidad, en -1, límite por derecha, ¿qué me da cuando tiende a -1? Me da -2. Límite por izquierda, me da 0. Si lo sumo, -2 más 0 dividido 2 es la cuentita que tengo acá. Por derecha me dio -2, por izquierda me dio 0, -2 más 0, -2 dividido 2, -1. Justamente me da el punto medio. ¿Qué pasaba acá? Bueno, acá tengo la función, ¿no? Aprovecho este dibujo. Cuando tiende a 2, por derecha me da 0. Por derecha me da 0 el límite. Por izquierda me da 1 el límite. Cuando tiendo a 2 por izquierda me da 1. El promedio, sumo dividido por 2, me da 2. Me da un medio. Ese es el valor de la función. Esta función vale para los t a donde la función es continua, todo acá y todo acá, me da la misma f de t. En los puntos de discontinuidad me da los puntos medios. Este es el gráfico de la función a donde converge la integral. Si la función de partido hubiera sido continua, la integral, el gráfico de la función a la cual converge la integral hubiera sido exactamente la misma función. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, entonces usás ese f de t más f de t sobre 2 para calcular la integral, ¿no? No. No tenés que calcular la integral. ¿Por qué? Este teorema te dice que
Si se cumplan estas condiciones, ya sabés, el teorema ya te dice que esta función la podés representar con la integral. Entonces, ¿tenés que calcular esta integral? No, ya sabés. ¿Qué valor tiene esta integral en cada t? Ya sabés, si vos querés calcular esta integral, no tenés que ir a calcularla, justamente. El teorema te dice, ¿cuánto vale esta integral en t igual a 5? Esta integral, tenés que poner... Por eso no la calculás. Ah, no, está bien. Eso. Claro, en t igual a 5 esto vale 0, ¿no? Es continua, esto vale 0, o sea que esa integral vale 0. Te da el valor de la integral, perdón, te entendí mal, perdón. Profe, ¿y de qué sirve? Porque ya tenés la función en principio. ¿Cómo? O sea, si nosotros ya tenemos la función en principio, ¿de qué serviría hacer todo eso si nos da... Bueno, eso es cómo usás la representación de una función en serie, la usabas para calcular los coeficientes y encontrar, resolver ecuaciones diferenciales parciales con condiciones en los bordes. Tenías una en general y eso te servía. Acá vamos a ver ejemplos igual de esto, ¿eh? Después vamos a ver ejemplos cómo se aplica. Profe, una pregunta. Dale. ¿El F mayúscula de S te sirve para verificar que se puede aplicar el teorema, no? No. Tipo, vos calculás esa integral para... No, para representar No, perdón, esta función... ¿puedo decir una cosita? Porque Sí, no sé cómo lo que no. están preguntando. Lo que digo es, esa F mayúscula de S tiene mucha importancia para los ingenieros. Se van a decir, ¿para qué la quiero si después la integro, la multiplico por la exponencial y vuelvo a la función original? Bueno, precisamente no la querés integrar. Querés la información de F grande de S, porque te va a decir qué tan importante es cada frecuencia participando en tu onda f de t no periódica. Entonces, con esa información en el dominio de las frecuencias, vos podés hacer muchas cosas en ingeniería. Creo que más adelante, mucho más adelante, Diana puso algún ejemplo de aplicación al diseño de filtros o cosas por el estilo. Sí. O sea, cosas que con la función f de t, en el dominio del tiempo, no las podés obtener. Pero cuando obtuviste el f grande de S, dice, ¿para qué sirve? Y bueno, por ejemplo, sirve para diseñar filtros, para filtrar una señal. Así que servir sirve, ¿no? Sí, o para mirar cosas que ves más fácil de acá que acá, como decíamos hoy. Exactamente. Te da otra información que vos no la ves a simple vista en el dominio del tiempo. Claro. Eso por una cuestión. Como yo les decía, hay dos cuestiones acá. Uno, una vez que uno tiene la f de t, esta f de s se usa para un montón de cosas. Otra es esto, que cuando uno tiene la f de t, la puede representar como una integral y usar para otras cosas, que es como para resolver ecuaciones diferenciales parciales, en ciertos dominios. Así como usaban las series, a partir de esas series con los coeficientes... Se cortó. Se cortó, ¿no? Sí, se cortó en la profe. Se fueron los dos, ¿no? No, yo estoy todavía. Igual estoy cruzando los dedos porque depende de mi grado de conectividad. No sé qué iba a seguir diciendo la profesora, pero la idea es lo que yo les dije. La f grande de S les mide la importancia de la participación de esa frecuencia S. Uy, ¿me están escuchando? Sí, sí. Ah, Sí. perdí el PDF compartido de Diana. La importancia de participación de esa frecuencia S como contribución a esa onda f de t no periódica. Y con eso van a hacer muchas cosas en ingeniería, ¿no? Claro, profe, Por pero eso van a poder mirar en ese movimiento que a priori, graficado en el tiempo, no les cuenta nada, por ahí mirando el espectro de frecuencias, que es la gráfica de f grande de S, les cuenta que hay ciertas frecuencias que son muy relevantes, ¿sí? Y el análisis de frecuencias es muy importante para diseñar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy esperando a ver si puedo entrar bien. ¿Se podría usar para estudiar el movimiento de un péndulo doble, todo esto? ¿O Lo que pasa es que un péndulo doble, bueno, yo no sé, no me acuerdo tanto de física, no me acuerdo tanto que era un péndulo doble, ¿no? Pero si fuera un movimiento periódico lo estudiarías con serie de Fourier, ¿sí? Ahora, si vos decís un péndulo físico, que es un péndulo para oscilaciones no tan pequeñas,
No sé, se me ocurre que, no sé si por ahí no es un movimiento periódico, entonces por ahí se podría estudiar con transformada de Fourier. La verdad que tendría que preguntarle a un físico, ¿sí? Ah, está bien. Bueno. A ver. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Qué macana, ¿eh? O sea, FDS, ¿qué te devuelve para diferentes frecuencias? Lo que yo te dije, FDS, lo que te devuelve F grande de S, vos, tu movimiento F de T transcurre en el tiempo y no se repite, no es periódico. Claro. Siempre lo podés aproximar mediante una combinación de movimientos periódicos, pero no te alcanza con una gama de frecuencias que sean todas múltiplos una de otras, como en serie de Fourier, porque si tu movimiento no periódico fuera una combinación, como una serie de movimientos armónicos simples con todos múltiplos de una frecuencia fundamental, tendrías un movimiento periódico y no lo tenés. Entonces la novedad de Fourier es que extiende eso y dice, bueno, igual vos podés aproximar tu movimiento no periódico combinando movimientos armónicos simples, cada uno de ellos con una frecuencia fija S específica, pero no te va a alcanzar una gama discreta de frecuencias. Vas a tener que recurrir a una gama toda continua, por eso la suma se transforma en una integral, ¿no es cierto? Pero la idea es más o menos lo mismo. De ese espectro de frecuencias puedes sacar información para hacer un montón de cosas, ¿sí? Otra manera quizás que por ahí les puedo ayudar para que entiendan, pero es más general todavía, es como cuando ustedes tienen en RN, ustedes estudiaron espacios vectoriales, ¿no? En RN, supongan que están en un espacio grande, en R a la 30. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, sí. Bueno, si ustedes están en R a la 30, y supónganse que yo no les doy el dato, pero les doy un conjunto de puntos grandes, de 30 coordenadas cada uno, y justamente lo que hago es, me busco un cierto subespacio de R a la 30, y les tiro los puntos, y les digo, bueno, a ver, les doy estos datos de estos puntos, y yo lo que les doy es 100 datos, cada uno con 30 coordenadas reales. Y vos te podés dar una idea de cuál es ese subespacio que yo obtuve para formar esos puntos. Con esa información de las coordenadas de los puntos no te vas a dar cuenta. Pero si quizás haces un cambio de base adecuado, quizás puedas ver precisamente que si tomás una base del espacio Rn, R a la 30, tal que los primeros vectores básicos sean justamente los del subespacio en el cual estoy tomando los puntos, vos vas a ver que las 30 primeras coordenadas de cada uno de esos primeros puntos en general van a ser no nulas. Perdón, suponete que te doy un subespacio de dimensión 10. Las 10 primeras coordenadas van a ser no nulas. Y asociados con los vectores no básicos, las demás van a ser nulas. Y te vas a dar cuenta, cambiando de base, mirando esos nuevos coeficientes desde ese nuevo punto de vista, desde esa nueva base, te vas a dar cuenta los puntitos que te tiré que están viviendo en ese subespacio. Y quizás con eso puedas hacer un montón de cosas. Bueno, la idea de Fourier es lo mismo, más o menos lo mismo. Cambia del dominio del tiempo, es como una especie de que cambia la base y ve la misma función como combinación de ciertos movimientos periódicos simples con ciertas amplitudes F grande de S. Donde la F grande de S tenga módulo más grande, te está diciendo esa frecuencia es muy importante. Y donde sea muy chiquita, esa frecuencia es menos importante como contribución a tu onda. Más que eso, por ahora van a ver todo esto en señales y sistemas, ¿no? Van a ver todas las aplicaciones del análisis espectral en señales y sistemas. ¿No pudo entrar, Diana? Sí, acá estoy. Sí, ahí está. Ah, perdón. Avísenme, porque yo estoy sin conexión, con conexión. Vengo, salgo, vuelvo, me caigo, abro. Realmente voy a terminar el año en un sanatorio directamente. No, yo acabo de entrar ya. No me anda el mío, no anda el de mi hijo, y ahora agarré el de Jorge. Menos mal que, bueno, que ellos pueden no estar en internet ahora. Así que, bueno, igual queda un ratito. Bueno, por lo menos, pero no sé, una sola vez me pasó en clase primer esto así exponencial. bueno, acá en casa es un caos porque todos necesitan internet. Bueno, ¿a dónde estábamos? ¿Por qué? Por último, aunque sea para ver este primer ejemplo, entonces, ¿qué es lo que, no me acuerdo lo que estaba diciendo? Ese paréntesis que abriste, Lo que estaba diciendo era, por una parte entonces, dada la F, tienen la transformada con toda la importancia que tiene conocer la transformada de una función. Por otro lado, se puede tener una función
representada con una integral sirve para, Ah, ya sé en dónde va. principio, Listo. donde lo vamos a usar nosotros, A ver, ¿qué resolver pasa? ecuaciones diferenciales parciales, Sí. que antes se podían ¿Cómo que resolver con la serie en los ¿Hay casos una de más? para, No, según o sea, el de más a la izquierda te queda como abierto. estoy acá. ¿Qué Antes, pasa? según si tenían funciones periódicas, Ahí podían está, boludo, aproximar si con no el serie, error cuando daba no una son periódicas, locura. es decir, extendemos el uso de las series a las Eso integrales. en general. ¿Qué hacíamos con la integral? Nos fijábamos, una Che, vez que no sé sabemos cómo, que cumplen las condiciones, estamos seguros de que cómo abro f de el s vamos a poder calcularla, que vamos a poder representar la streameo, porque no función sé cómo mediante hacerlo. una integral. Esto es nada más que para No sé explicarme. practicar un poco de cuándo vamos a poder No, no es eso. tener la No, transformada de una aparece función y representarla lo que aparece mediante acá. una integral. Es nada más que operativo, A la digamos, izquierda. nada más que hacer las ¿Cómo cuentas de y regado para ver recordar eso? cuándo lo podemos hacer y cuándo no nos Es sirve. el Y current por code, último, o sea, anda view, las gráficas de las partes real e imaginaria de f de s. y ahí, Fíjense que como f de s es complejo, esto me interesaba desde el punto de vista solamente para que vean que f de s tiene valores complejos. Pues estás en editor, Entonces, ¿no? no vamos a poder en un gráfico Editor. representar f Te de falta s. el home, Podemos te falta- representar la parte real y la parte Pero imaginaria. como acá. Fíjense que como dijimos que f de ¿Cómo s de regado? tiende a cero Claro, cuando quedó acá. ¿Y tiende cómo a hago para más ponerlo ahí? y menos Creo. infinito. Anda, Recuerdan de la parte de límites de funciones complejas, anda, que su ¿viste lo que parte está real la y su X? parte Bueno, imaginaria también van abajo a tenés tener una que tender a flechita, cero. un triángulo con una Bueno, flechita, acá en se azul y ve blanco. en la gráfica como ¿Cuál cuando, X? cuando La s X de tiende a más cerrar infinito y la s ventana. tiende a No menos la expliqué infinito, claramente. tanto la parte ¿Este? real Esa como no, la la imaginaria otra, tienden a esa. cero. Esta es el Poné doc módulo editor. de FDS, algunos le llaman ganancia al módulo de FDS. Por Todo. supuesto, la función módulo Y es una ahora función falta el par. que Sigue aparezca. Acá faltando, se ve, después sigue faltando ponemos la un función. resumencito de las ¿Será funciones esto? pares o impares. Anda Acá home. podemos No, adelantar anda que las home. funciones pares son simétricas con respecto al eje X. Pone El argumento es open, una función tiene impar, una o sea que es carpeta. simétrica con respecto al origen. Pero bueno, la cuestión, lo único que nosotros podemos sacar en limpio no, de no, acá, pues no eso es para podemos abrir cosas, interpretar eso es la para- FDS porque no es nuestro objetivo, sino que ese será el objetivo ¿Será de esto? materias superiores. Nuestro objetivo es What the decirle, fuck? bueno, la FDS va a tomar valores Ah, complejos, por eso no la van a varias poder variables. representar en general con un solo gráfico, lo pueden representar parte real, parte imaginaria, o el módulo, o el argumento. Dejar de No revisar puedo ver eso. el... Acá había una actividad donde para Si una no función anda parecida a la a que vimos, home, para dos anda funciones, a le pedimos que hagan lo mismo que a- nosotros hicimos en el ejemplo. dale, yo. Y Profe, que una grafiquen. pregunta. Sí, cómo no. En el ejemplo anterior, Set par. ¿cómo Sí. sacó el No, módulo? no, anda No, esto lo hicimos con un abajo de software. preferencias. Lo podés hacer con el No, el WordFrame. ejemplo anterior. El primer ejemplo. Y este es el Ahora mismo tenés ejemplo. Es Simulink. este. What the fuck. Ah, el módulo de la F Sí, de yo también. esta, Es para Claro, eso. circuitos. el módulo set de una par. función real, por definición, ¿qué es el What the módulo fuck, de un no era ahí. número? Es Ok. el mismo número cuando el número es Estoy positivo, pensándolo. el opuesto del Referencias, número a cuando ver. el número es negativo. Entonces, Está. ¿qué va a ser el módulo de f de t? Ah, Es cuando Sí. es positivo, anda a para preferencias. acá, o 0 me da el mismo número. Entre 1 y 2 me da el mismo numerito t menos Pone 1. current Cuando es folder. 0 me da 0. En este caso, cuando es Arriba negativo, donde estás. t menos 1, Arriba ¿a del dónde es editor. negativo? Ahí. Cuando t está entre menos 1 y 1, bueno, Yo. entonces en ese caso es el opuesto. Menos t menos 1. Pero ya está. ¿Está bien? Profe, una pregunta, ¿cómo hizo los intervalos en el módulo? Concha. Me fijé. No Uno, sé, boludo. yo se los digo Pero no gráficamente. tocaste Acá nada. está hecho O sea, literalmente No, analíticamente. amigo, o sea, así me parecía. Piensen en el valor absoluto de un número. Ustedes piensen en el valor absoluto Juan, de te un contesto, número. El Martín. valor absoluto del número A. Sí, a ver. ¿Qué me da? Es A si A es mayor o igual que 0. El valor absoluto A de ver A si me da el tocas. opuesto de A Hace clic derecho cuando sobre A es alguna. negativo. Bueno, yo quiero el valor Ahí está. absoluto de f de t. Bueno, igual lo puedo ver F acá. de ¿no? t. Para los t que están sí, entre pero 1 y no 2, aparece. ¿vale? T menos 1 que es positivo, Ah, ¿no? por Acá esto. estamos viendo que me da positivo. Ponerle ahí. Entonces, para O estos cambiarlo si valores, querés. entre 1 y 2, A ver. el valor absoluto me da exactamente t Querés menos cambiar 1, porque ahí ahí me en dio el positivo. fprint y en el. En cambio, el valor absoluto de f de t cuando t está entre menos 1 y 1. Pero me Acá, tira. Bueno, f de t es negativo, ¿no? Me está dando todos los números acá abajo. Sí, tenés Entonces, que ¿cuál poner es el un valor, punto y el coma valor en el absoluto print de f del de t? bucle. Es el opuesto de este número. Es menos t menos 1.
es lo que estábamos puesto acá. Me ven que estoy escribiendo, ¿no? Coma el F' del bloque. Acá. Sí, ahí, puntito. O me fui otra vez. Pensé que me había ido otra vez. ¿Está bien? Bueno, y cuando es 0 es 0. Cuando 0 es 0. Cuando es igual a 0. ¿Está bien? Depende de a dónde. F de t, a dónde esto es positivo y a dónde esto es negativo. Entre 1 y 2, esto es positivo. Entonces el valor absoluto me da lo mismo, t menos 1. Entre menos 1 y 1, esto me da negativo. Entonces es el opuesto. Acá la escribí. Ah, no importa. ¿Está bien? Después me fijo. Sí, Perfecto. Bueno, con esto entonces pueden avanzar. Acá para A y para B tienen que hacer las mismas cuestiones que hicimos. Graficar las partes real e imaginaria, nosotros lo hicimos con, no sé, lo hizo un Germán con algún software. Lo pueden hacer con lo que quieran. Si ustedes manejan Octave, lo pueden hacer con S, con el Wolfram, con lo que quieran. Y después esta piola determina una función f de manera que la siguiente integral sea su integral de Fourier. Bueno, fíjense, comparen esto con las definiciones, y eso, bueno, piensen un minuto, que es muy fácil, pero esta no está hecho más. Hasta acá no les queda mucho para hacer. No sé hasta dónde leyeron, qué leyeron. El jueves empezó. Bueno, función escalón unitario es muy sencillo, por favor, lean esto que es muy sencillo. Pueden hacer esto también, porque es muy sencillo, y con el ejemplo que ya vimos lo pueden hacer. Esta además está resuelta. Y empezamos con el impulso unitario, que esa tiene, se las trae, el impulso unitario. Así que, bueno, el jueves trataremos de ver eso, bueno, y avanzaremos. ¿Me decís los valores? O sea, lean esta parte de impulso unitario y distribuciones, no es sencillo. Pero no. Léanlo, igual lo vamos a ver juntos. Ese corrimiento raro sí lo tengo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, una pregunta. La última parte de la unidad anterior no la terminamos.